¿Qué tal audiencia de Por la Derecha? Bienvenidos una vez más a este podcast y a este programa que emitimos todos los fines de semana, los domingos de 2 a 3 de la tarde o inclusive un poco antes. Gracias por preferirnos, por escucharnos, por vernos, por seguirnos. Recuerden suscribirse a nuestro canal de la Hora de la Verdad y también de Fundación Escuela Libertad. Aquí luchamos contra la izquierdopatía y por supuesto damos esa batalla cultural. Hoy tenemos que analizar lo que fue el famosísimo discurso de más de una hora de Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar, donde el mejor estilo de Hugo Chávez empuñó la espada de Bolívar para emanesar. ¿Para qué lo hizo Gustavo Petro? ¿Qué pretende? ¿Cuál es el mensaje que está enviando al país y sobre todo al Congreso de la República al que apunta con la espada de Bolívar? Esto solamente lo habíamos visto en el tirano Hugo Chávez y posteriormente en Nicolás Maduro, que comparten la misma izquierdopatía. Pero Gustavo Petro también. Pues vamos a analizar esto con una persona que es una voz autorizada en Colombia, una extraordinaria periodista que se hizo muy famosa en el mundo del periodismo no hace mucho tiempo, debo decirlo, por cuenta de su claridad, de su contundencia en los argumentos. Ella es economista, historiadora, María Andrea Nieto, y la directora, por supuesto, de El Control. Ustedes todos la recuerdan. María Andrea, buenas tardes y bienvenida a Por la Derecha. Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes y muchas gracias. Un saludo para todas las personas que se conectan a esta hora por la derecha. Es un gusto para mí estar con ustedes y analizar, digamos, este momento histórico tan complejo que atravesamos en Colombia. Bueno, ayer esperábamos eso que ocurrió, ayer esperamos, perdón, el jueves, el 1 de mayo, esperábamos eso que ocurrió en la Plaza de Bolívar, que Gustavo Petro efectivamente echara un discurso. No sabíamos de qué naturaleza, pero todos los de él son muy parecidos, un poco desilvanados, grandilocuentes, pero nada en el fondo distinto a amenazar y a criticar y a señalar duramente a sus contradictores. ¿Qué lectura le das tú a ese discurso de Gustavo Petro del 1 de mayo? Bueno, yo creo que ya llegamos a la fase en donde Gustavo Petro destapa sus cartas de dictador. La gente sigue pensando ilusamente y hasta ingenuamente que las instituciones colombianas van a resistir. Y la verdad es que ya se tomó la Corte Constitucional y con su discurso del 1 de mayo en la Plaza de Bolívar, que estaba llena, valga la pena decir, porque trajeron a la fuerza a 20.000 indígenas, y digo a la fuerza porque no vinieron de manera libre y espontánea, sino porque pues les pagaron, porque llevaron a la fuerza a unos funcionarios públicos y unos contratistas, y pues la gente que estaba por ahí desparchada al ver que iban a repartir lechona, pues aprovecharon y pasaron a comer. Pero yo creo que las instituciones ya no soportan más la embestida de Gustavo Petro, que se encuentra en guerra. En este momento él se encuentra en guerra en contra del Estado colombiano y amenazó de frente al Congreso de la República, a los senadores, con que si no le aprueban su consulta popular, que no es otra cosa que su reelección, porque es que tapan el tema de la consulta, pero por debajo está realmente la reelección, con que los van a revocar e incluso asesinar. Es muy grave lo que pasó porque sacó la bandera de guerra a muerte, de guerra total que utilizaba Simón Bolívar hace 200 años en una gesta de unas batallas por la independencia en contra del Imperio Español, en un contexto histórico completamente distinto al que nos encontramos hoy en día. Y Gustavo Petro no tuvo ningún problema en sacar la bandera, esa bandera de muerte, y batirla y decir, esto es sí o sí, nos vamos a la muerte final. Es muy contradictorio, es una cosa muy loca porque él se dice ser el líder de el líder de la vida y de la libertad, pero en realidad es el líder de la muerte y de la esclavitud. Gustavo Petro ha venido endureciendo esa línea discursiva. ¿No te parece que cada día es un poco más difícil de entender o por lo menos de predecir? Creo que no estábamos los colombianos ni preparados, ni tampoco sabemos qué hacer con las cosas que hace Gustavo Petro o dice. Ejemplo, eso de perderse en París, eso de perderse en Panamá, eso de aceptar que tiene ciertas prácticas. ¿De verdad los colombianos no estábamos preparados para una cosa de esas? No, es que es el peor presidente que ha habido en la historia republicana del país. Nunca había existido alguien peor. Lo único medio parecido que habíamos visto era en Ecuador, ese señor loquito que se paraba, si no recuerdo cómo se llamaba, se paraba a cantar como en las plazas públicas y era cantante. Lo que quería era ser cantante y no presidente, y en Ecuador lo destituyeron.
En el caso de Colombia, nosotros tenemos un presidente que está enfermo. Él tiene un problema mental, es súper evidente, tiene unos vicios y unos hábitos terriblemente malignos y su naturaleza es de ser humano malvado. Entonces, el colombiano no estaba preparado para enfrentar a una persona que está completamente desquiciada y totalmente obsesionada con el poder. Es como si tú fueras por la calle y te encontraras con un loco que va Ujú. despelucado, enfermo mental, y tú le tratas de explicar que por ahí no es, que tenga cuidado con los carros, que porque más bien no tiene una vida más tranquila y más saludable. Cuando ya una persona está tan supremamente enajenada, esquizofrénica, está por fuera de sí, no hay ninguna razón que lo haga entender ni comprender el por qué es mejor estar cuerdo. Y eso es lo que le pasa a Gustavo Petro con los colombianos. Los colombianos le estamos diciendo: oiga, gobierne para todos los colombianos, cumpla con la Constitución, cumpla con la ley. Y lo que nos estamos enfrentando es con una persona, con un tipo, al que no le importan los fallos de la justicia, se los pasa por la faja, no los cumple, las desafía, desafía las instituciones, las quebranta y está decidido a destruir el Estado Social de Derecho. Eso está pasando. Nosotros, ¿sabes cómo estamos en este momento? Como las langostas cuando las meten a cocinar y la langosta está viva y lentamente le están subiendo el calor. Pues bien, así está pasando con Colombia y ya estamos, pues ya vimos a Petro sacando la espada de Bolívar y lo podemos comparar con las imágenes de Hugo Chávez sacando la espada de Bolívar con los mismos guantes, vestido de rojo. Y bueno, ya llegamos a la fase de la locura total. Como buena historiadora, María Andrea, recordar a el famoso Gabriel Antonio Goyeneche, 5 Ah, veces ok. candidato presidencial de Colombia, Sí, pavimentar el claro. río Magdalena, construir todas las vías en bajada para evitar que se gaste tanto combustible, ponerle un techo a Bogotá para la lluvia, bombardear las nubes. Eh, la diferencia entre Goyeneche y Gustavo Petro, seguro Goyeneche era bueno, un ser humano excepcional, loco por querer gobernar a Colombia de alguna forma, pero además nadie se lo creía. Pero de Petro no es una locura, ¿no será más bien algún cierto nivel de maldad frente a los ciudadanos? También, no, también, no, bueno, yo no sé si de los ciudadanos, yo creo que aquí hay una responsabilidad que se debe repartir entre mucha gente. En el 2020, incluso antes, estaban los inteligentísimos, que son los que yo llamo el grupo de mamertos de caviar, como los periodistas, como los Juan Piz González, las Ana Lucía, si es que se llama esa señora que cantaba y que gritaba, nos están matando, el Adriana señor Lucía, sí, la Julián. que canta Eso, vallenato. eso. Es que yo no la sigo a ella porque me parece fatal. Entonces, Julián Julián Román Román, y sí. todos estos actrices y actores que hacen parte, como bien lo decías tú en la presentación del programa, de la batalla cultural. La batalla cultural es un tema que viene desde Mao y que en América Latina se difundió muy bien desde la Revolución Cubana, cuando le estaban vendiendo la idea a un continente que había que liberarse del yugo capitalista que gobernaba en ese momento, pero resulta que no era un yugo capitalista, era un enfrentamiento de la Guerra Fría en ese momento, en 1950, entre Estados Unidos y Rusia, que habían sido los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. ¿Correcto? Entonces dicen, ay, pero María Andrea, ¿por qué se va tan lejos? Pues que ahí empezaron las cosas que hoy en día tienen un efecto y que es lo que yo creo que traumatizó a Petro, porque es que Petro vive anclado en el pasado y él todo el tiempo está tratando de devolverse a esa lucha revolucionaria. Entonces, pues evidentemente sí, en 1950, no por efectos del capitalismo, sino por efectos de que no se habían desarrollado derechos laborales, derechos políticos, derechos humanos en ese momento en todo el planeta. No era que los chinos lo tuvieran, los rusos los tuvieran y Estados Unidos no los tuviera. Era que en ese momento de la historia de la humanidad había pasado apenas en 1950, 1960, apenas hacía una década se había terminado la Segunda Guerra Mundial, en donde exterminaron a 6 millones de judíos, de lo que se sabe, y que en Rusia mataron a cerca de 20 millones de personas y otros tantos 20 millones de personas en China.
Entonces, estas historias revolucionarias y toda esta batalla cultural viene es en contra del sistema capitalista dentro de un modelo de Guerra Fría. Y cuando llega a Cuba y llega y toma posesión en Cuba, que estaba viviendo una situación frente a Estados Unidos, para Rusia fue una gran fortuna poder tener un lugar geográfico que quedaba a 90 millas de distancia de la Florida y poner ahí unos misiles nucleares. Y todo esto con una estrategia de culturalmente adoctrinar a las personas para pensar que el sistema comunista era mejor que el sistema capitalista. Y en el sistema comunista no primaban ni priman los derechos humanos. En el capitalista sí. Y Gustavo Petro se quedó anclado en esa lucha socialista, comunista, y hoy nos quiere llevar de nuevo hacia allá. Hugo Chávez fue otro tipo que se trastocó, se chaló cuando salió, cuando intentó hacer un golpe de Estado para destruir la democracia venezolana, pero entre otras cosas porque los Castro le tenían muchas ganas a Venezuela y al petróleo de Venezuela. Porque como la revolución cubana fue un fracaso en términos de que ellos simplemente arrendaron la isla a los rusos para que pudieran efectuar todas las maniobras de la Guerra Fría, cuando los rusos descubrieron en la perestroika que ellos estaban acabados y que tenían que salir corriendo y le dijeron a los cubanos lindos ustedes, maravillosos, pero nos vamos porque es que primero estamos nosotros que ustedes, y los cubanos se quedaron así y dijeron, ve, ¿y qué pasó entonces con la revolución? Es que la revolución no había pasado nada. No hicieron nada, no sembraron arroz, no cultivaron caña de azúcar, no desarrollaron el turismo. Un día sencillamente no llegó más el petróleo, ni las llantas, ni el papel higiénico. Y los cubanos quedaron en la ruina total. Y en ese momento es cuando aparece Hugo Chávez, que ya estaba chalado del todo, y se vuelve presidente de Venezuela y les empieza a mandar otra vez petróleo y resurge culturalmente la idea loca de que la revolución cubana era la dignidad y la libertad. Entonces, todo este tema cultural en donde los actores, los poetas, toda esta gente hace parte de un grupo de personas que han tratado de divulgar la idea de que el sistema comunista es mejor, pero resulta que no se dieron cuenta que avanzaron los derechos humanos y que se conquistaron muchos derechos humanos que no podemos retroceder. Uno ya no puede, nadie puede venir a matar a 6 millones de personas porque no le gusta el color de la piel. Tampoco pueden matar a 20 millones de personas de hambre porque resulta que apareció un loco como Mao y dijo, siembren maíz. ¿Por qué? ¿Y por qué maíz? No, porque es que a mí me parece chévere que siembren maíz. Y todas esas ideas loquísimas son las que tiene Gustavo Petro hoy, que es un violador de derechos humanos cuando restringe la libertad, cuando ataca a los periodistas, cuando ataca la libertad de prensa, cuando ataca el Estado social de derecho, cuando dice que no podemos pensar diferente a él o que si pensamos diferente a él, entonces nos vamos a una guerra total. Mantener al Estado colombiano en alerta permanente, en pánico económico, en pánico social, en pánico de seguridad. Cuéntame cómo está la seguridad del país. Mientras el señor hacía su show de campaña de reelección, estaban matando a los policías y a los soldados, y a él le importa cinco que eso suceda. Le importa cinco. Es más, lo disfruta. Para el control, te quiero contar que hice el estudio por inteligencia artificial y todas las palabras de él son de referencia de muerte, de violencia, de destrucción. Y uno dice, Dios mío, ¿de verdad los colombianos teníamos que elegir al más loco del barrio como dirigente del país? Qué espanto. Es que no hay una sola cosa que uno pueda decir es rescatable en Gustavo Petro, pero sobre todo Mm, en la gente que lo rodea. Tú hiciste parte al muy alto nivel de las instituciones en Colombia, directora del SENA, nada más y nada menos. Y evidentemente cuando uno recuerda, porque eso hay que hacerlo, lástima que el colombiano tenga un deje, una forma en la que suele olvidar muy rápidamente lo que hemos sido como país, ¿no? Esa es parte del problema que tenemos de identidad. Todo el tiempo estamos olvidándonos a sí mismos y olvidamos de dónde venimos. ujú. Y ahora nos encontramos con un Gustavo Petro y un gobierno manejado por gente que uno dice, francamente, ¿a qué horas? Por ejemplo, ¿qué decir del ministro de Educación? El gaministro, le digo yo, es que es un gamín. Es terrible, eso es una cosa espantosa, pero es que mira que el presidente de la República le dice HP en televisión nacional a los senadores de la República. Sí. Es espantoso, es que lo que tenemos, y si tú ves, si ponen una muestra de los que acompañaban a Gustavo Petro ahí en la Plaza de Bolívar, ahí sí que no hay un solo intelectual. Es más, yo no sé si hay alguien en esa tarima que pueda recitar
em, el abecedario de la A a la Z de corrido. Entonces, mira, ahí tenemos a la señora esta, a la del DAPRE, que esa es, pues, ¿cómo es que se llama esa señora, la canciller de allá de Venezuela? Igualita a Dulcey Qué o horror, Delcy a esa Rodríguez, señora, igualita. Está la señora hija de doña Carlos Pizarro, un esa asesino, un doña Angie, criminal. doña Angie, para Es que efectos yo de no me sé, Colombia, Angie Rodríguez Fajardo, eso, que que pero que parecía es igualita. parecía la segunda al mando, porque todo le decía que sí, que no, y hay unos momentos especialísimos, ¿no? Como cuando Petro dijo que se iba a amarrar a la silla. Me gustaría que Quique me Ah, prepare ese no, video es que para que ese lo veamos. pedazo es que Pero además él pero sigue, dice no, que sí. pero sigue con la nómina que tienes en pantalla. Mira, bueno, la señora Cielo Risinque, que la verdad es que pues ella está lista para ser vicepresidenta de Gustavo Petro. El señor de gafas oscuras creo que es el viceministro porno, cuyo nombre obviamente no me sé porque ya en este punto, después de haber cambiado 150 veces de ministros y viceministros, pues ya no nos importa cómo se llaman porque en cualquier momento salen. Está la señora, la senadora de las mantas, la señora Marta Peralta, Sí. metida hasta más no poder, todas las mantas están metidas en el escándalo de la UNGRD. El señor John Freddy, ¿cómo es que se llamaba León Freddy el embajador? Muñoz, el que fue Bueno, embajador en Nicaragua. pero más que embajador, el que le cogieron en una maleta con cocaína en el aeropuerto del Dorado y después lo exoneraron y dijeron que no, que eso estaba perfecto. Toda esta gente que está ahí, tú ahí no ves, y bueno, y el ministro de Educación, y hasta estaba la esposa de Nicolás Petro, hoy imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Lo que tú ves ahí es toda la nómina de la reelección de Petro. Tú no ves absolutamente a ninguna persona que defienda ahí la Constitución, la ley, las reglas del Estado Social de Derecho. Todas estas personas, incluso también estaba Isabel Zuleta por ahí, Sí, y el pastor ese pastor que yo Alfredo no sé cómo Sade. se llama, ese señor. Esas personas, Y el ministro de Salud, que está con una bandera, con un tubo de PVC y una bandera. todos ellos van por la reelección de Gustavo Petro. Ahí no estaba Francia Márquez, No, que Francia Márquez no defiende la reelección. Ahí no estaba Gustavo Bolívar, con quien está peleando, porque además tú sabes que Gustavo Bolívar llegó a Palacio de Nariño todo contento con su carta de renuncia, a decir, bueno, listo, vengo a renunciar porque voy ganando en las encuestas, y le dijeron, no te vistas que no vas. No, señor. Y lo devolvieron con su carta otra vez para su despacho, y quién sabe ahora si lo irán a sacar. Todas esas son muestras de que Gustavo Petro se va a quedar en el gobierno, se va a quedar en el poder. precisamente quisiera que ahora sí reproduzcamos, Quique, por favor, el momento en el que Gustavo Petro hace chiste con algo que para los colombianos no es un chiste. Hablar de reelección presidencial, Mm, cuando constitucionalmente no es posible y de cuando acuerdo. no estamos en esa coyuntura, es tremendamente espantoso. Veamos el momento entonces. Y pasado el 7 de agosto del año entrante, yo me iré, me iré, me iré. Yo digo, y ya es materia de otra discusión. No, pues si el Senado de la República no le hace caso al pueblo, me voy a amarrar al sillón con unas hojas a ver qué pasa. ¿Me explico? No, no, mentira, mentira. Eso es lo que va a salir mañana en la prensa. ¿Qué dice Antonella? Lo que diga el presidente. Ay, y según lo que diga tu papá. Que sí, dice ella. Eso es lo que dice la hija de Pero Antonella. si ves lo que dice el pueblo, entonces por eso esa es la puesta en escena que hace Petro. Petro pone, eso fue un evento de campaña, entonces ponen a unos chiflamicas a gritar, Petro presidente, y como Petro pues está por fuera del uso de razón, entonces él dice, el pueblo me está pidiendo que yo sea otra vez el elegido, me voy a sacrificar, ¿no? Porque es que acuérdate que él detesta vivir en la casa de Nariño, él dice que es fea, que es sucia, que es fría, que qué cosa tan horrible, que qué días tan amargos, pero eso sí, la colección de relojes del señor Petro, me imagino que eso sí se ha aumentado en estos años de gobierno, ¿no? Entonces, él le hace creer a los colombianos que está luchando por las reformas sociales, pero en el fondo lo que quiere es ser otra vez reelegido presidente. Si llega a haber elecciones, que ojalá así sea, lo que tiene que proponer el próximo candidato o candidata que vaya a ser presidente o presidenta de Colombia es firmar la paz
con Gustavo Petro, porque Gustavo Petro está en guerra en contra de Colombia. La detesta, la detesta. Y tiene un 30% que no pasaba con el candidato que tú mencionabas, con este señor Goyeneche. Sí, Goyeneche. El señor Goyeneche no tenía 30% de aceptación, ni de gente que Ah, estaba ni enchufados, ni tenía contratistas, pero Gustavo Petro sí lo tiene. Es que el riesgo es que él oscila entre el 30 y 35%. Y ¿de cuando dónde? tienes a ¿De una dónde? oposición, no, yo no sé, pero eso, como diría Milei, los enchufados, la casta, los contratistas, sus familias, pues imagínate toda la plata que manda a los indígenas. Entonces, cuando tú Un tienes un datico que 30, un datico que no es menos importante, María Andrea. En Colombia hay 1.400.000 funcionarios públicos y 1.400.000 funcionarios que están allí por orden de prestación de servicios. Tienes 2.800.000 empleados públicos que, entre otras cosas, fueron citados a marchar el 1 de mayo. mm, muchos además les dijeron, usted tiene que salir a marchar porque es que esta es nuestra obligación. El que se zafó porque pudo zafarse, pero el que no dice, no, yo voy porque donde no me tomo. Además que esta gente tiene, digamos que esta gente socialista, comunista, esta gente llega sin asco. Ellos toman lista. Y después se reportan al día siguiente. Este no fue, este no fue, este no fue. Cuando se le acaba el contrato, hasta luego. Ellos hacen masacres laborales, pero eso sí, nunca nadie los denuncia. Le tienen pavor. Pero donde eso hiciera un gobierno de derecha o de centro derecha, de llegar a cambiar a los funcionarios, a los contratistas, es una masacre, están acabando con el pueblo y la dignidad. ¿Por qué? Porque la izquierda en su revolución cultural nos lleva años luz a la gente que a todos los que pensamos en los valores democráticos modernos, que no son los que ellos defienden, son los que nosotros defendemos. La alternancia en el poder, las elecciones libres, el libre mercado, libertad de prensa, libertad de opinión y transición pacífica del poder. Es decir, si hoy ganas tú, yo te entrego el poder. Y si yo mañana gano, tú me entregas el poder a mí. Esto no sucede con Maduro, ni con Ortega, ni con Petro. Ellos no piensan así. Ellos piensan es en que no debe haber alternancia de poder, en que no debe haber libertad de prensa, en que no debe haber libertad de mercado. Pero utilizan los valores democráticos que nosotros nos hemos dedicado a defender durante décadas para llegar al poder y una vez llega ahí, hace lo que dice Petro, se amarran de la silla y no se salen, y no se salen, y defienden a la población diciendo que ellos son los que defienden la paz, la libertad y la democracia. No es que este señor Nicolás Maduro al ganar, no, al robarse por tercera vez las elecciones en Venezuela, dijo que él estaba inaugurando ¿Qué la tal? nueva democracia. Eso no es una democracia, eso es una dictadura democrática. Hacen elecciones, hacen la pantomima, disfrazan la cosa, pero en realidad la gente está esclavizada y eso es lo que quiere Gustavo Petro. Lo va a seguir negando, lo va a negar y lo va a negar y lo va a negar. Uno no entiende de dónde el 30% de favorabilidad, inclusive más, ¿no? El 35%, Ujú. según Inbamer, y ellos lo dicen orgullosos, ¿no? Es que nuestro Sí. presidente tiene una favorabilidad, y esta mañana lo escuché a alguno de ellos decir que llegaba al 70%, la favorabilidad por las marchas, que entre otras cosas montaron, porque es que la fotografía de la marcha no es la que Petro mostró de la Plaza de Bolívar. No, no, dicen mentiras. Fíjate que si hubieran tenido en otras marchas que sí han sido exitosas, porque no se puede negar la realidad. Ellos han tenido gente que ha marchado en la costa, en muchos municipios. Yo no vi, en Medellín no marchó nadie. Si tú pones las imágenes que registró el alcalde Federico Gutiérrez, no es cierto. Este señor Mondragón salió desde Cali diciendo que la gente estaba trepada en los árboles, que porque no cabía, pero pues había planos súper cerrados. En Cartagena no salió nada, en Barranquilla fueron de verdad muy pocas personas. Fueron las marchas tradicionales que ocurren el 1 de mayo, que digamos que es un día muy importante para celebrar los derechos de los trabajadores. Todos somos trabajadores y todos tenemos derechos, no solamente los seguidores de Petro, todos tenemos derechos laborales, derechos civiles, derechos políticos. Pero básicamente ellos son mentirosos, pero mitómanos, o sea, son enfermos. Es decir, no hay una sola, eh,
Es difícil coger a un izquierdista en la verdad, es bien difícil. Y a Gustavo Petro, uy, no, es impresionante. Qué facilidad para decir mentiras, qué descaro. Además, en esta, por fortuna, hay una era de tan bueno como tan malo, de mucha información a través de las redes sociales. Y nosotros, María Andrea, tú con el control, haciendo una extraordinaria labor todos los días, porque tienes el contenido Como en el ustedes canal. también. Ujú. Gracias. Y lo que hacemos es esta tarea por favor, abran los ojos, miren que en Sí, dónde está el país. Ahí estaba mostrándonos, Quique, la fotografía original es del 18 de marzo en la Plaza de Bolívar. Y la que utiliza Gustavo Petro para decir que fue la del 1 de mayo es la misma. sí, Y, es la y, misma. Y y uno lo va, puede corroborar van de peor. por las tolditas anaranjadas, la ubicación de lo como de las tienditas, de vendedores ambulantes. Ahí es que uno puede garantizar que, pues, es una copia, es una mentira. Y además, este señor Gustavo Bolívar también salió poniendo fotos equivocadas, mentirosas, pues que sí, pero es que si Petro ha dicho ¿te acuerdas cuando Petro sacó unas fotos de unos hospitales en Venezuela diciendo que así estaban los hospitales en Colombia? Sí, 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 sí. No, así van a quedar los hospitales en Colombia ahora sí, porque eso le encanta a él le encanta la muerte, todos los símbolos de la muerte le encantan. Y yo Yo- no sé qué está haciendo la oposición, esa es mi gran preocupación, porque Gustavo Petro está cambiando el valor de la bandera de Colombia. Nos están imponiendo la del M19. Ahora nos sacaron la bandera de la muerte de la lucha de la gesta libertadora de Gustavo Bolívar. Nos llevaron el gorro de un criminal al palacio, la sotana de otro cura criminal también eh, al Palacio de Nariño. Nos están cambiando el escudo, que no, que ahora tiene que ser el orden justo, supuestamente. En menos de nada nos van a decir que hay que cambiar el himno nacional. Todos los símbolos que nos unían, Petro se ha ido encargando de destruirlos uno a uno. Él está loquito, pero él tiene un plan y lo está ejecutando entre sus barborracheras y el exceso de consumo de café de leche, que a veces es más blanco que oscuro. Pero todo eso lo está haciendo Petro de manera sistemática y con un plan, que es quedarse en el poder. Eso es lo que hay que entender. Y bien cuando preguntas qué está haciendo la oposición, qué lugar está ocupando. Porque siento que mientras la oposición está debatiendo quién va a ser quién, ¿no? Si este, aquel o el otro, este sujeto va avanzando a una gran velocidad en la destrucción, desinstitucionalización del país y no le Ujú. importa. Yo creo que él ya, y lo decía el otro día en un programa con el doctor Fernando, le decía, ha llegado el punto donde desconoce lo que dice la Corte Constitucional, desconoce lo que dice el Consejo de Estado. Mm, Cualquier tutela donde le exigen rectificar por el buen nombre y la honra exacto. de los ciudadanos y no lo hace casi que provocando un hecho inevitable y es que le decreten un desacato judicial y entonces seguramente dirá, a ver si son capaces de decirme que me van a capturar, que me van a conducir preso y que me van a dejar preso una semana, como hicieron con Gonzalo Guillén, a ver si son capaces. Y yo no veo que sea capaz la justicia de atreverse a tanto. No, es que a mí me da mucha angustia porque digamos que todos creíamos que la Corte Constitucional iba a resistir, pero la Corte Constitucional ya cayó. Entonces, cuando tú tienes a un tipo como Vladimir Fernández, que llegó al parecer, según coimas con plata de los colombianos pagadas por Sandra Ortiz dentro del escándalo de la UNGRD, cuando tienes a este señor Miguel Polo, pero Polo el malo. El Es mal, magistrado, es ¿no? el El magistrado, magistrado, sí, sí, no sí. nuestro querido Miguel Polo Polo, porque si no, entonces es ahí sí, mejor dicho, confuso y reinarás. No, no, no. Este señor, y ya viene el tercer magistrado en la Corte Constitucional. Y si este señor está comprando fallos, No, pues ni lo digas. Esperemos que no. Yo soy un convencido, inclusive he tratado de ser muy juicioso y hay que hacerlo. Me dedico al derecho también y he revisado mucho lo que intenta hacer la Corte Constitucional. Hay cosas que francamente uno no entiende. Hay otras en las que uno guarda la esperanza. Vamos a ver, porque es que yo no sé de dónde sacan algunos políticos en Colombia que si le dan alguna cosita a Gustavo Petro, cualquier beneficio, cualquier cosita, démosle la razón por esta vez, él se va a calmar y no va a hacer nada más. Y yo no veo que esa sea sí, la actitud. Yo veo no. que le dan y arrebata, le dan la mano y él coge el brazo. Yo no sé de dónde sacan que esto va a mejorar, entonces venga, démosle la razón en esto, que aquí ya él se va a calmar. No veo que eso sea así. Y quisiera preguntarte ahora, este régimen de propaganda que de verdad, quienes hemos estudiado la historia del fascismo,
Ahí la encontramos. Emilio Gentile tiene un libro fantástico, es un italiano, que habló sobre el fascismo y sobre cómo se manejaba el fascismo. Y cuando uno ve esta cosa de RTBC manejado a este nivel, uno dice, por Mm, Dios, si la gente lee que es fascismo, se enterará que nos lo están aplicando desde los medios públicos. claro, y además tratándose de tomar los medios privados también con el Consejo de Ministros para tratar de hacer la consulta popular. Es una estrategia deliberada porque Gustavo Petro tiene claro que manejar la comunicación y la información es el poder de verdad. Y eso lo tienen claro también, digamos, como la corriente de izquierda. Por eso, si tú comparas los canales o las redes sociales de la gente de derecha y de centro derecha, son inferiores en alcance a la gente de izquierda, pero muy inferiores. Nos llevan años luz, porque pues esta gente se dedicó a vivir de las ONG, de las ONGs de Pipiripao, se dedicó a decir que los derechos de los trabajadores, muchos convirtieron en políticos de profesión como Gustavo Petro y han vivido el Estado toda la vida, mientras que la gente de centro derecha y de derecha pues toda la vida se ha dedicado a trabajar y a salir adelante para pagar impuestos, para poderle darle la vida de lujo y de privilegios a políticos como Gustavo Petro. ¿O de dónde ha sacado? Yo quiero pensar que Gustavo Petro, él dice que no es ladrón ni es corrupto, pero yo quiero pensar que Gustavo Petro ha sido una persona muy buena administradora de sus finanzas personales que le permiten tener una casa gigantesca en uno de los conjuntos residenciales más lujosos que tiene la Sabana de Bogotá, que además pues se pueden dar el lujo de tener a la señora Verónica Alcocer viviendo en Europa, que se dan el lujo de tener a las hijas o a los hijos estudiando por fuera. Yo creo que es porque él ha tenido una vida administrativa, una administración financiera privada pues muy efectiva, pero parecería que hubiera tenido, digamos, como acceso a otros recursos porque pues la vida de millonarios que se dan es impresionante. No, y no, definitivamente no. Para conocer a una persona basta verlo cómo se ubica, cómo se sienta, cómo se expresa, cómo es su entorno. Y cuando uno ve esas cosas, uno dice, este es un desastre de persona. Lástima la Mm. gente que creyó que esto era el cambio. Lo peor es eso, ¿no? Creer que el cambio. Estábamos tan desesperados los colombianos que terminamos suicidándonos. Así de simple. Y ahora te cambio el tema. Salió una entrevista. ¿Qué impresión tienes de esa entrevista que le hace Juan Piz González a Gustavo Petro esta semana, preciso el día de las marchas del 1 de mayo? Bueno, pues es una lavada de cara al mejor estilo del personaje nefasto de Juan Piz González, cuyo persona es como que es como muy chistoso, porque es como que Juan Piz González, un personaje supuestamente de ficción, está entrevistando a Aureliano Buendía, al último de los Aurelianos Buendía también en un personaje de ficción. Entonces, yo no sé si es una charla o una conversación como entre loquitos, porque lo que hace este señor Juan Piz, y además calcularon el momento de sacar la entrevista de manera perfecta, o sea, si no fue calculado, qué coincidencia tan impresionante, pero salen burlándose del consumo de cocaína, salen burlándose de, digamos, como la destrucción del núcleo que es la familia, independientemente de cómo la tengas organizada. No importa si es una familia de una pareja homosexual, no es eso. La familia es finalmente la manada. Todos los seres humanos necesitamos estar en grupo. Eso es algo que nace así. Y no necesitamos destruirnos los unos a los otros, y menos a los vínculos más importantes que son nuestras parejas, nuestros hijos, tener una vida ordenada, familiar y brinda mucha estabilidad emocional. Entonces, lo que eso es una muestra, a mí me pareció absolutamente patética. Este señor Juan Piz pasándole como el pase de cocaína y burlándose de las desgracias de los colombianos, cuando él, que yo no sé si fue Juan Piz o si fue el señor que lo representa en la realidad, lo ayudó a elegir. Él le hizo campaña en el 2022 para que lo eligiera. Y él hace parte de los bien pensantes y de los inteligentísimos, como Daniel Samper, por ejemplo, que es esos que dice que hace parte de un grupo que tiene, es como, dice, referencia, que era un estrato intelectual superior. Ahora también la inteligencia tiene estratos. Entonces, la gente que defiende los valores democráticos, que ya los mencioné, pero los quiero volver a mencionar porque esto es muy importante en términos de educación, la libertad de mercado, libertad de expresión, libre prensa, la alternancia en el poder, elecciones libres, existencia de la oposición.
Esos son los que, yo no sé si tú te identificas con esos valores democráticos, yo me identifico con esos Total. valores democráticos. Resulta que estos intelectuales como los Juan Piz González nos hicieron creer que defender esos valores democráticos era ser fascistas, era ser fachos. Y resulta que no, todo lo contrario. Cuando estas personas defienden a unos tipos como Gustavo Petro y toda su caterva de gente que los acompaña, lo que realmente nos demuestran es que ellos son los fachos, ellos son los que tienen distorsionados los valores democráticos y ellos son los que en últimas promueven la violación de derechos humanos. ¿O qué pasa en Venezuela? Pues Ujú. que Venezuela es el reino de los derechos humanos. ¿Qué pasa en Cuba? ¿Qué pasa en Nicaragua? Porque uno nunca ve a la Adriana Lucía, a la Margarita Rosa de Francisco, a Julián Romano o al Juan Piz González reclamando por la libertad de Cuba. No, 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 no. La libertad de Cuba no se puede pedir porque hay que dejar la autodeterminación de los pueblos, pero es que resulta que el pueblo no se puede autodeterminar porque no puede salir a elegir libremente su gobernante. Principio número uno violado democráticamente. Entonces, este tema de esa entrevista me pareció fatal, me parece de quinta categoría, me parece finalmente una lavada de cara. Le lavaron la cara a Benedetti y ahora le lavan la cara a este señor, que además, yo no sé si tú la viste, pero él se escurre por todas partes, es el Sí, sí, sí. perfecto mentiroso, es patológicamente, perfectamente diseñado para evadir toda su responsabilidad. Yo Es tengo un tipo irresponsable. una lectura, yo la he visto ya va segunda vez, bueno, la he Oh, visto 2 veces, qué sí. calvario. Porque la primera la vi sin editar, o sea, la vi sin sacar fragmentos, ¿no? Y me pasó como cuando tú lees un buen libro, que lo terminas y dices, ah, debí haber subrayado algunas cosas. Y no porque sea una buena entrevista, sino porque hay unos elementos que deben causarle vergüenza al votante por Gustavo Petro, independiente de lo que intenta hacer el actor, porque hace una, además, miren, en un país normal, no puede ser que un presidente de la República, que no conozco el primero, se preste para que le digan en la cara que es drogadicto, para que le digan en la cara que es promiscuo, que anda con otro hombre, para que le digan que se pierde en París para meter vicio, que le digan en la cara que su mujer dónde está y por qué no está con él, y que lo peor es la respuesta de Petro, además, la respuesta más espantosa contra su esposa, o bueno, por lo menos con lo que conocíamos, era su esposa, que es Verónica Alcocer. Entonces, como me la dosifiqué por doble, por 2 veces, me encontré elementos que realmente hacen que sea esa expresión, es patético, es Ujú. lamentable, es la degradación de la política. Yo no había visto una cosa parecida nunca, y esta cosa de atacar a César Gaviria por su ¡Ah! identidad Ay, o orientación sexual, no, no, ¿esto no, qué no, es? no, no. Y lo hace Sí. Gustavo Petro, presidente de la República. El progresista, ¿no? El defensor de los derechos humanos. Es que, ¿quién se va a meter con la orientación sexual de quién? Es que nosotros, yo digo una cosa, en Colombia siempre se ha respetado tradicionalmente la vida privada de los políticos, es decir, hay un espacio, se respetaba, cada cual tiene derecho en su vida privada. Pero resulta que y entonces la vida privada de Petro también han tratado de decir, es la vida privada, por favor, no se metan con el presidente. Momentico, es que la vida privada del presidente se mete todo el tiempo con la vida de los colombianos. Entonces, los vicios de Petro, la drogadicción de Petro, según el ex canciller Álvaro Leiva, afecta la vida y el desarrollo del Estado colombiano. Estaba Petro drogado cuando le mandó el trino el 26 de enero a Donald Trump, casi que rompiendo las relaciones internacionales con ese país que llevaban más de 200 años siendo vigentes. Estaba Petro drogado cuando salió a caminar por Ciudad de Panamá abrazado a un novio, novia o novie, todo para destruir a la señora Verónica Alcocer. Entonces, mira que en esta como batalla cultural de los progres, que arranca, como lo mencioné, en la Revolución Cubana, tiene un desarrollo que hoy en día conocemos como los woks allá en Estados Unidos, que han tratado de imponer los problemas de la vida personal individuales como una agenda pública. Entonces, la gente que es transexual, hay gente que nace, y eso es cierto, eso pasa, gente que nace en un empaque de mujer, pero que se siente que es hombre. Pero resulta que esa no es el común denominador, eso ocurre eventualmente. Que es bueno que la sociedad esté preparada para poder aceptar y permitir que cualquier persona pueda desarrollarse, claro que sí,
Pero que eso signifique en Estados Unidos, como estaba significando, que una manada de papás locos empiecen a decir que un niño de 3 años le tienen que hacer una mutilación genital, porque el niño un día dijo que según el papá loco, que es que yo me siento niña o yo me siento niño. Entonces, fíjate que este ejemplo lo pongo como algo muy extremo que sucede en Estados Unidos, pero acá en Colombia, lo que sucede con Petro es que él quiere volver un problema de su vida personal la agenda pública. Entonces, legalización de drogas y que la gente simplemente consuma drogas como si fuera algo que generara bienestar. El consumo de drogas no genera bienestar. El consumo de drogas sistemático genera malestar, genera enfermedad, genera degeneración, rompe las labores laborales, las relaciones laborales, personales, familiares, las amistades. Como le está pasando a Petro. Petro es un tipo totalmente solo, un tipo Aislado. Sí. totalmente amargado, amargado, es que es una persona muy perturbada. Y él quisiera que toda su perturbación se convirtiera en la agenda pública. Y entonces somos una manada de casi que de gente indefensa que cree en la libertad, en la democracia, que más o menos sigue las reglas, que está confiando en que este personaje entre en razón y deje de actuar de la manera desquiciada que actúa. Y resulta que eso no va a pasar. Él va a seguir profundizando su locura. Ahí el problema, y con esto sé que te propuse 30 minutos y perdón que nos No, extendimos, pero ha sido fantástica la oportunidad que no, tenemos de conversar. buenísimo conversar, está muy chévere la conversación. No, no sabía que había pasado 30 minutos. Yo me demoro horas hablando de este tema todos los días, porque sí, imagínate, para poder hacer el control, obviamente, Por tengo que estar, supuesto. sí, tengo que estar muy Dime empapada de todo. una cosa, ¿cómo ves tú la recuperación del país? Porque la gente se siente, a pesar de que hay un grupillo de dementes que creen que esto es con decirle a Petro te amo, por ahí leí algunos de esos que son prepagos, ¿no? A los que les tiene contrato en RTBC diciendo que cómo no amar a su líder intergaláctico si es que este tipo es fuera de serie. Lo leí y decía, en serio, o sea, esta gente, algunos pareciera prófugos del ácido fólico, dicen una cosa de esas sin más ni más. Y entonces hacen creerle a otros que tampoco tienen ni idea y dicen, no, sí tiene, y este dice que es bueno es porque es bueno, porque además como los influencers no lo son no por la capacidad que tienen de pensar en algo, sino por decir bobadas, pues terminan todos de ese mismo lado. Pero alguna voz de esperanza en lo que tú vislumbras, en lo que tú ves, para que la gente diga, bueno, aquí hay oportunidad. O sea, nosotros podemos salir de esta. ¿Qué se te ocurre que debería ocurrir o qué deberíamos pasar o cómo debería el ciudadano de a pie que te está viendo, te está escuchando, replantear la situación del país de cara a su propia familia? Porque todo el mundo está preocupado y no es para menos. Sí, además que cuando tú recorres el país, te das cuenta que la gente está hastiada de Gustavo Petro. Entonces, programas como Por la Derecha, como El Control, muchos medios de comunicación que están haciendo una labor muy importante de transmitir hechos y verdades, que están haciéndole frente a la batalla cultural, son muy importantes para que el ciudadano de a pie ayude a transmitir. Yo he dicho muchas veces que el poder en este momento está en el celular, en la pantalla de cada cual. Y es muy importante que los que nos están viendo se animen a suscribirse a todos los canales que puedan entregar información adecuada para proteger las instituciones y los valores democráticos. Creo que es muy importante el planteamiento de los precandidatos del Centro Democrático, por ejemplo, que están teniendo una labor, yo creo que en este momento es el único partido que está haciendo una labor tremendamente juiciosa en presentar propuestas y soluciones. El expresidente Álvaro Uribe está haciendo también un esfuerzo gigantesco, a pesar de que está metido en un juicio político generado y organizado de manera perfectamente planeada por la extrema izquierda en Colombia, porque como no lo pudieron derrotar nunca por las urnas, entonces lo querían derrotar judicialmente y pues se les está cayendo esa máscara. Entonces yo creo que aquí yo esperaría, yo de verdad confío en que haya unión, ¿sabes? Lo que necesitamos en este momento es que de los 51 precandidatos y precandidatos que dicen defender la democracia y la libertad, que de verdad haya unión, haya coordinación y haya trabajo en equipo. El problema que nosotros tenemos es que en la centroderecha y en la derecha, por su, por su raíz misma, tiende a haber mucho más individualismo.
En la izquierda hay cooperación, en la derecha hay mucho más individualismo. Esa es la esencia. Contra esa esencia deberíamos aprender de esas cosas que hacen estos personajes para entre todos ayudar a la batalla cultural y convencer a muchísima gente, a muchos ingenuos, que Gustavo Petro no es la opción, que Gustavo Bolívar menos, que la senadora M, como le digo yo a María José Pizarro, tampoco, y toda esa manada de gente que lo único que quiere es destruir la riqueza y la belleza de Colombia. ¿Le espera a Colombia mejor futuro si logramos entonces unirnos en torno a una cosa que es elemental, ¿no? Lo has Sí, dicho, yo, defender yo creo que la libertad de prensa, la libertad individual, la economía libre, la familia. Yo no creo que estemos en desacuerdo con eso. es que no podemos estar en desacuerdo. Es que, por ejemplo, si yo te digo a ti, tú consideras que es justo trabajar 8 o 10 horas al día? Pues uno dice sí, obviamente. Es que el trabajo esclavizante de la revolución industrial se quedó en el siglo XVI y XVII. Es que los cambios y las revoluciones culturales son importantes. ¿Quién va a negar que la gente no tenga derecho a tener un salario digno? ¿Quién va a negar que la gente no tenga derecho a un sistema de salud digno? ¿Quién? Es que ¿quién lo va a negar? Pues ¿sabes quién lo niega? Lo niega Nicolás Maduro, lo niega Ortega en Nicaragua, lo niega los Castro en Cuba y hoy en día lo niega, por ejemplo, una persona como Carolina Corcho que creó una crisis explícita en el sistema de salud para hacerle la venia y presentarle la destrucción del sistema a Gustavo Petro. Ellos son los que niegan los derechos. Ellos destruyen las cosas para después decir que ellos son los salvadores. Pero hoy en día la gente sabe que el sistema de salud funcionaba mejor antes de la llegada de Gustavo Petro y que todo lo que ha hecho Gustavo Petro ha sido única y exclusivamente por un capricho de destrucción y de convertir todo lo que era empresa privada en estatización. Yo creo que si hay unión, si hay coordinación, si hay trabajo en equipo, si hay un aprendizaje que nos está doliendo a todos en la piel para tener claro que nunca más puede volver a llegar la extrema izquierda y muchísimo menos un personaje tan supremamente enfermo emocionalmente como Gustavo Petro al poder. Yo no entiendo, y lo escribía en el Twitter el 1 de mayo, ¿cómo salen los de la CGT, los del Magisterio, los de la CUT, los otros, digamos, los que no veíamos directamente pagos por el gobierno, como es el caso de los 20.000 indígenas en Bogotá, pero cómo sale cualquier ciudadano de a pie a apoyar un 1 de mayo a Gustavo Petro, porque en última se volvió eso? Él les robó el 1 de mayo, se los robó en la cara, Mm, y él hizo su propio 1 de mayo alrededor de él mismo, porque además es un narciso de miedo. Y pensaba yo y escribí en un trino que tuvo relativo éxito. Es increíble que salgan a apoyar a Petro hoy cuando veníamos de pagar una gasolina 9.200 pesos y le estamos pagando a 16.200 pesos. Y no son los 4.000 más ricos, todos. Si usted todos. quiere verlo, pobres y ricos pagando el mismo precio de la gasolina, sin El subsidio quesito para estudiar. alpina. El quesito alpina costaba 2.800 pesos, hoy cuesta 6.000. Las arepas, es que Gustavo Petro le puso impuesto a la comida. Claro, y lo hizo pasar como el impuesto saludable, ¿no? Pero es que, por ejemplo, yo siempre dije, si él fuera un tipo saludable, ¿cuándo hemos visto a Gustavo Petro trotar, caminar, Ah, hacer no. ejercicio? Nunca, nunca. Si hay alguien que tiene hábitos, pero todo lo contrario a saludables, él no tiene hábitos, él tiene vicios. Pero él llegó a decirnos que era que había que comer bien y que no azúcar. ¿Cuál es el hábito ejemplarizante que tiene Gustavo Petro para mostrarnos de bienestar y de buena vida? Ninguno, ninguno. Muy buena frase, me la voy a quedar. Lo voy a Por utilizar favor, en el banner. Petro no tiene hábitos, Petro tiene vicios. vicios. Qué buena frase. María Andrea, ha sido fantástica esta charla, de verdad. Excusas porque nos hemos extendido un poquito, No, no. pero ha sido muy agradable. Es muy importante que podamos extendernos y hablar y compartir y interactuar y que esto llegue a mucha gente. Esperamos poder volver a encontrarnos en este espacio o en alguno otro para que sigamos dialogando. Hay tanto de qué hablar en estos momentos en Colombia y de verdad, gracias por esa labor que estás haciendo desde el control. Aquí vamos a dejar las redes sociales también del control para que sigan, por favor, se Muchas suscriban al gracias. canal del control de María Andrea Nieto, lo vean porque ahí van viendo ustedes ciertas pinceladas. Además, tiene su estilo particular de lanzar los dardos, así que por favor, no se lo pierdan. Bueno, María muchas Andrea, gracias a ustedes de verdad por esta gracias. oportunidad. Gracias de verdad y también felicitaciones por la labor diaria que hacen
en esta batalla cultural y de defensa de los valores democráticos. Es lo que corresponde. Un abrazo, feliz Así es. tarde. Bueno, chao, chao. Muchas gracias. A todos ustedes recuerden suscribirse a nuestros canales. También suscríbase al canal del Control. Ahí usted va a encontrar información, igual que aquí en Escuela Libertad, Fundación Escuela Libertad, la hora de la verdad. Y por la derecha. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Tengan un feliz fin de semana.